cosas así. Hermanos, vamos a la Biblia. Hoy vamos a hablar algo muy importante, hermano. Créanme que es maravilloso lo que vamos a hacer hoy. Lo pensaba hacer el martes, pero digo, no, lo vamos a hacer el domingo. El tema de hoy, si tú quieres apuntarlo, es rompimiento de las maldiciones a través de la sal. Esto no es brujería, los brujos no usan la sal. Los brujos quitan la sal. Cuando tú vas y consultas a un brujo, dice, te echaron mucha sal. Hermano, hay sal insípida y hay sal maravillosa. Simbólicamente la sal simboliza al Espíritu Santo, simboliza la llenura, la manifestación, el poder del Espíritu Santo, y te lo voy a enseñar bíblicamente para que tú lo veas. Pero primeramente, hermano, vamos a la Biblia, ya a Ezequiel 16, 4. Vamos a ver algo muy importante, hermano, porque quiero decirte que muchas veces nosotros no entendemos por qué hay ciertas actitudes en nuestras vidas que estamos cometiendo y que están mal delante de Dios. Y a veces no sabemos el porqué de esas conductas. Yo quiero decirte, hermano, que hay demonios familiares que nos están visitando. Y esos demonios son los que nos llevan a estar en contra de Dios, a rebelarnos en contra de Dios. Y te voy a decir el por qué. Porque nuestros ancestros le dieron estados legales. Y desgraciadamente, hermano, hoy en día hay muchas conductas que estamos cometiendo, a sabienda de que un día Dios dijo, yo soy Jehová tu Dios celoso, que visito la maldad de los padres o los hijos hasta tercera y cuarta generación. Y dice que Él no da por inocente al culpable. Porque muchos creen que Dios perdona. Sí, Dios perdona, pero de ningún modo te dará por inocente, sino visitará tu maldad sobre tus hijos y los hijos de tus hijos hasta tercera y cuarta generación. Hoy vamos a estar viendo, hermano, acerca de todo esto. Yo quiero decirte que para romper estas cosas se necesita fe. Pero la fe, hermano, que debes de tener tú en estos momentos para que esto sea algo efectivo en tu vida, necesita ser la fe del reino, no la fe del hombre. La fe del hombre cree en todo y al final no cree en nada. La fe del reino, hermano, se cree en el corazón, y la fe del hombre se cree con la mente. Y ese es un grave problema. Por eso, hermano, yo creo que tú y yo debemos de saber que Dios derramó una medida de fe en cada ser humano que Dios envió a la tierra. Por eso todo el mundo tenemos fe, y Dios la derramó. Y ahorita te voy a enseñar esa parte donde dice la Biblia que Él derramó fe en medida en cada uno de nosotros, para que le creamos a Dios. Hay gente que cree más que tú, que estás en los caminos de Dios, y es gente que está en el mundo que cree más que tú. Podemos ver en mi hermano aquel hombre gentil que un día tenía un siervo de él enfermo, y mandó otro siervo de él a buscar a Jesús y decirle que viniera a su casa porque tenía un siervo enfermo. Y Jesús dijo, vamos. Y antes de que Jesús entrara a esa casa, el gentil le dijo, el capitán gentil dijo, ¿sabes qué? Díganle que no es digno de que entre a mi casa. ¿Por qué, hermano? Porque este gentil era homosexual. Aparte de esto, el que estaba enfermo era su querido, con el que se revolcaba. Por eso le dijo a Jesús que él no se sentía digno de que él entrara a su casa. Pero había algo que llamó la atención a Jesús, porque dijo al que mandó decirle a Jesús, dile que solamente diga su palabra y con eso basta. Porque si yo le digo a este, ve y va, y digo, haz esto, y lo hace.
Y Jesús se maravilló de esa tremenda fe que dijo, ni aún en Jerusalén encontraron una fe como la de este hombre. Hay gente ahí en el mundo, hermano, que no conoce de Dios y tiene más fe que tú. Podemos ver a la mujer sirofenicia que tenía una hija que estaba endemoniada, que ese demonio la atormentaba. Y Jesús llegó a cierta parte, pero llegó como encubiertamente porque no quería que nadie se enterara. Pero quién sabe cómo esta mujer se enteró y fue para con Jesús y le pidió el favor, y Jesús dijo, no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Como que digo, no es bueno esto. En otras palabras dijo que todavía no era el tiempo para ellos. Dijo, deja primero voy y muero en la cruz, y entonces sí. Primero yo he venido a los hijos. Pero esta mujer dijo algo importante que le llamó la atención a Jesús. Dijo, yo sé, Señor, pero aún de la migaja que hay de la mesa de los hijos, comen los perrillos. Y Jesús dijo, oh mujer grande es tu fe, ve y hágase conforme a tu fe. Hermano, dice que en ese momento que Jesús dijo eso, el demonio dejó de atormentar a su hijo y se fue de su hijo. ¿Qué te quiero decir con esto? Dios lo que quiere hoy, hermano, para que todas las maldiciones generacionales puedan salir de tu vida, necesitamos creer en el Señor. Así como aquel gentil y así como esta mujer sirofenicia creyeron. Oye, yo me sorprendo, hermano, que Jesús dice que ni aún en Jerusalén había encontrado tanta fe como en este hombre. Y en esa mujer era una gentil también, era una sirofenicia, perdón. Y todavía no era tiempo para ellos. Pero tenemos que entender, hermano, que la fe del reino actúa a tiempo y a destino. Qué tremendo, ¿no? Porque no era el tiempo, por eso le dijo, deja primero voy a la cruz y muero. Y entonces sí. Pero sabes que esa mujer creyó, hermano, y a destiempo recibió el milagro suyo. Hoy yo lo que te quiero decir, hermano, que ya es tiempo de que dejes de creer con tu mente. La palabra de Dios, hermano, dice, si creyeres en tu corazón y lo confesares con tu boca, será hecho, si no, no. Al que cree, todo le es posible. Otra cosa, otro requisito que se requiere, hermano, para romper maldiciones, es que la autoridad que va a estar al frente, hermano, tomando el control de esto, que va a hacer los decretos, las declaraciones, necesita una persona que esté bien delante de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Satanás no puede estar en su contra el mismo. Satanás, hermano, no puede destruirse a sí mismo. Satanás no puede echarse a sí mismo. Cuando una autoridad está mal, hermano, los demonios, hermano, no van a salir, al contrario, van a atacar al que anda mal. Tenemos que entender, hermano, que nosotros fuimos creados a semejanza del Dios Altísimo, porque dice que nos creó a su imagen y a su semejanza. El diablo, hermano, deseó tanto el ser semejante al Altísimo. Muchos de nosotros no entendemos esa parte de ser semejante al Altísimo. No lo entendemos, porque si lo entendiéramos, hermano, pagaríamos un precio para que eso se realizara en nuestras personas. Muchos de ustedes no saben ni lo que es ser semejante al Altísimo y ni valorizan esa parte. Satanás, hermano, sí sabe que es ser igual al Altísimo. Por eso lo anhelaba y lo deseaba. Pero Dios a los ángeles, ni a Luz Bella, ningún espíritu, hermano, pudo recibir esa bendición más que la creación especial que somos nosotros. Porque el ser humano es el único que tiene los componentes de Dios. Nos creó a su imagen y a su semejanza. Por eso nos dio el poder sobre el cosmos. ¿Qué significa?
El poder sobre cómo es para que tú y yo actuemos como Dios actúa en el reino, para solucionar los problemas aquí en la tierra. El asunto es que no creemos esa realidad. Pero si empezamos a leer la Escritura, nos vamos a dar cuenta cómo actuó Adán y Eva antes de pecar, cómo actuó Jesús, que fue un ser sin pecado, y cómo actuaron varios hombres, hermanos, que le creyeron a Dios y fueron restaurados, que habla el Antiguo Testamento, como Josué detuvo el sol y la luna, le dio órdenes al sol, a la luna. Moisés le dio órdenes al mar. Elías cerró los cielos y volvió a decretar y se volvieron a abrir y empezó a llover una vez más. Jesús, hermano, detuvo los vientos, las tempestades del mar. Esto es una realidad. Por eso, hermano, tener el poder sobre el cosmos, darle órdenes al sol, a la luna, a los vientos, a los mares, a las bestias, a la tierra para que produzca. Dios nos dio ese poder. Por eso, mi hermano, Satanás anhelaba y deseaba ser semejante al Altísimo, pero a él no se le dio el poder. ¿Por qué lo quería, hermano? Porque los veía antes de convertirse en Satanás, miraba lo maravilloso que es actuar como Dios. ¿Por qué, hermano? Porque después de que él fue desempleado, también se dio cuenta, cuando Dios solamente decretaba y declaraba con su boca, se formaron los cielos, se formó la tierra, todo lo que tú y yo podemos ver, la luna, el sol, todo como declaraba y producía hierba del campo, los árboles, todo, hermano, fue una palabra de Dios. Si supieras que tú y yo tenemos esa bendición, hermano, el problema es que tú no crees en esa bendición por tu incredulidad. ¿Y por qué, hermano? Porque verdaderamente tú no le has creído a Dios. ¿Y sabes por qué no le has creído a Dios? Porque no escudriñas profundamente su escritura. La has leído, una cosa es leerla y otra cosa es escudriñarla. Es muy fácil leerla como cualquier libro de historia, pero meterte en la escritura, hermano, es diferente. El otro día mi esposa estaba escuchando una predicación de Kathy Kuhlman y ella hablaba de su Biblia. Ella se deleitaba sobre la palabra, meditaba en la palabra, ella creía en esa palabra. Ella era una mujer de fe. Muchos de nosotros a duras penas han leído un capítulo 2 o 3. Raro el día que lo está leyendo constantemente. Hermano, créanme que yo me sorprendía de esta mujer, de cómo hablaba y cómo valorizaba, cómo hablaba la palabra. Porque yo te voy a decir una cosa, hermano, dice la palabra de Dios, así que la fe es por el oír, pero la palabra de Dios, cuando tú y yo la leemos, hermano, produce algo maravilloso. Porque cuando tú y yo la leemos, hermano, el Espíritu Santo nos revela el contenido de ella. Porque solamente, hermano, la palabra de revelación es la única que nos lleva a crecer en fe, a dar pasos de fe. Yo te voy a decir algo, la fe no aumenta, hermano, nada más porque el Señor, auméntame la fe. Dios ya nos dio una medida de fe. La fe, ¿sabes cómo crece en tu vida? Dando pasos de fe. De acuerdo al conocimiento que tú tengas de Dios, así va a ser tu confianza en Dios. Por eso Dios, hermano, nos invita a dar pasos de confianza, de certeza, de seguridad, de convicción en el mismo Dios de los cielos. ¿Para qué, hermano? Para que tú y yo podamos declarar semejante al Altísimo. ¿Por qué crees tú que el sol y la luna obedecieron a Josué? Porque Josué habló semejante al Altísimo. ¿Por qué crees que los mares obedecieron a Moisés en el momento que declaró? Porque los mares escucharon a alguien semejante al Altísimo. ¿Por qué los cielos se cerraron cuando Elías lo decretó? Porque Elías declaró semejante al Altísimo. ¿Por qué una vez más volvió a declarar que se abrían los cielos? Porque volvió a declarar semejante al Altísimo. Y tú y yo podemos ver la Sagrada Escritura, que todos aquellos grandes hombres, hermanos, que declararon semejante al Altísimo, la misma creación responde.
a los que hablan semejante al Altísimo. Tú y yo fuimos creados semejante al Altísimo. Pero tú y yo no entendemos esto. ¿Por qué, hermano? Porque no nos sumergimos en la sagrada. Por eso yo recuerdo un día, hermano, que solamente aquel que logre, hermano, declarar semejante al Altísimo, el cielo le va a responder. Siempre le va a responder. Si nos damos cuenta, un día había un gigante que desafiaba a los escuadrones de los ejércitos de Dios. Y el mismo rey Saúl le tenía miedo. No había nadie quien enfrentara a ese gigante. Todos le tenían miedo. Aún el mismo rey. Pero escucha, pero había un jovencito, hermano, llamado David, que pastoreaba ovejas. Escuchó, hermano, que todos le tenían miedo y cómo desafiaba Goliat a los escuadrones del ejército de Dios. Y nadie lo enfrentaba. Y el rey daba una gran suma, daba oro y daba hasta su hija a quien enfrentara y derrotara a ese gigante. Y nadie se atrevía. Supuestamente hombres preparados, hermanos, para pelear, para combatir, nadie le quería hacer frente a Goliat. Porque Goliat no era cualquier persona, pero Goliat sabía combatir. Goliat estaba alto ese hombre. Pero David, hermano, él confiaba en Dios, él creía en Dios. Y cuando ya el rey, hermano, consintió de que estaba bien, le daba su armadura, pero la armadura era demasiado pesada. Y David dijo: no, yo no necesito eso, ni espada. Él fue con su onda, con su palo, con su barco, y juntó unas piedras solamente. Ahí hubo dos declaraciones cuando David, hermano, y Goliat hablaron. ¿Qué dijo Goliat? ¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con un palo sin piedras? Y ahí Goliat hizo una declaración, hermano. Quiero decirte que hay gente del mundo, hermano, que también tiene el poder de semejante al Altísimo. Porque Goliat también estaba declarando semejante al Altísimo. Por eso ese decreto que hizo Goliat, hermano, subió ante la presencia. Pero también David hizo su decreto. Subieron dos voces, dos declaraciones diferentes. En el mundo espiritual, hermano, se estuvieron balanceando. Y tuvo más peso la palabra de David. Por eso David derrotó a ese gigante. Yo quiero decirte, hermano, que cuando tú haces un decreto sin fe, sube, pero sin peso. Hermano, el nombre de Jesús no funciona en cualquier boca. Yo recuerdo un día un pastor, hermano, que se metió a su iglesia, un endemoniado. Y el pastor decía: en el nombre de Jesús, no gritó. Y el diablo se burlaba de él: no tienes poder. Y los líderes también ahí reprendiendo, se burlaba el diablo: no tienen poder. Estuvieron horas y horas y horas y nunca lo liberaron. La persona que quedó endemoniada sola se desendemonió. O sea, más bien dejó de manifestar el demonio, se levantó y se fue a su casa. Y el pastor lo testificó todo avergonzado. ¿Qué quiere decir? El nombre de Jesús no tiene poder en cualquier boca. Para que el nombre de Jesús, hermano, tenga poder en tu boca, tú necesitas ser un hacedor de la palabra. Hoy en día hay un mover satánico. Y eso lo hemos visto una y otra vez. Que hay hijos del diablo, hay cristianos charlatanes
que mencionen el nombre de Jesús y el demonio hace como que se endemonia, como que sale la persona, pero nunca liberan a nadie. Lo único que pasa es que los demonios que les salen se les meten a ellos mismos, aunque usted no lo crea. Mucha gente no se da cuenta de esta realidad. Por eso, hermano, tú nunca te dejes, no permitas que alguien que anda torcido ore por ti, porque lo único que vas a hacer es transmitirte demonios. Nunca lo permitas. Si tú sabes que una persona y sabes que no anda bien conforme a la palabra de Dios, no permitas que ore por ti, ni aunque sea tu esposo, ni aunque sea tu esposo. No lo permitas. Hay transferencia de demonios, aunque usted no lo crea. Por eso antes, hermano, se mandaba a traer un macho cabrío, y dice que le ponían las manos. ¿Qué le transmitían cuando le ponían las manos? El pecado. Por eso, hermano, cuando una persona anda torcida, que anda mal, que no anda conforme a la palabra de Dios, ¿qué te va a transmitir? Sus demonios, que ahora todos andan cometiendo los mismos pecados que él comete, sus mismos errores. Por eso, ¿saben qué? Dios siempre me ha dicho: no permitas que la gente que anda mal ore por nadie. Por eso Pablo dice: no impongáis las manos con ligereza. Y Pablo se refería a eso. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se pone muy espiritual, muy íntima, y quiere orar por todo el mundo y Raimundo, hermano. Tenga cuidado con esa gente. Tenga cuidado. Esa gente es un peligro. Uno sabe lo que te puede transmitir. Aunque esa gente, hermano, cuando la confronta uno, se creen santo, santo, santo. El más ungido, pero de poderes demoníacos. Pero de Dios no tiene nada. Un hijo de Dios, hermano, se le nota. Y lo que te quiero decir, hermano, es esto: que en realidad sus pastores y los líderes estaban torcidos. Él mismo nos lo testificó y dijo: el diablo nos avergonzó. Y ahí me dio cuenta, dijo este pastor, que el nombre de Jesús no tiene poder en cualquier nombre. Hace tiempo, en una liberación, hermano, que estaba haciendo Tibia Yeshua, a la hora de que ya estaba testificando la persona que fue liberada, decía: en el mundo espiritual, todos los satánicos, brujos, los hijos del diablo respetan al profeta Tibia Yeshua. Y le preguntan: ¿pero por qué? Porque Tibia Yeshua es un hacedor de la palabra. Y cuando tú eres hacedor de la palabra te respalda con poder. Si tú no eres hacedor de la palabra, hermano, ten cuidado, porque son demonios los que te pueden usar para endemoniar a otras personas y perjudicarlos. Qué difícil es eso. Yo he escuchado, hermano, tantas personas: y en el nombre de Jesús te ordenamos. No pasa nada. El diablo se burla. Y al último no pasa nada, o puede ser que salga y se vuelva a meter. Eso pasa. Por eso, hermano, si usted ve a alguien que quiere orar por usted y usted sabe que ese personaje ha dado un mal testimonio, que no se mete y que no es fiel delante de Dios, hermano, nunca permites que ore por ti, porque tú no sabes lo que te va a traer. Qué tremendo. Por eso antes se le ponían las manos al macho cabrío y le permitían el pecado. ¿Y qué quiere decir, hermano? Esto lo hemos visto. Yo recuerdo una persona que un día me dijo, porque sabía que ese pastor había cometido adulterio, y ya personas permitieron que ese pastor orara por ellos, que le transmitió espíritu de adulterio, y al rato andaban con pensamiento de cometer adulterio. Pero dice que en el momento que le puso las manos, se puso un lazo negro, como mancuerna. Pero uno de los dos del matrimonio sí cometió ese error.
la otra persona porque tuvo temor de Dios. Pero hermano, hoy en día en las iglesias es un cochinero que se hace. Líderes hundidos en pecado, roban, estafan, hacen lo que quieren, hermano. ¿Por qué te estoy hablando de esto? ¿Por qué vamos a hablar de maldiciones, hermano? Por causa de nuestros ancestros, espíritus familiares que nos visitan, pero también, hermano, debemos de tener cuidado con nuestros padres espirituales. Porque aún los pastores, hermano, que supuestamente son padres espirituales, también heredan maldiciones. Por eso, hermano, hoy te vamos a hablar de todo esto. Si nos damos cuenta, nosotros, mi hermano, heredamos muchas maldiciones por causa de nuestros ancestros. ¿Cuántos lo creen? Hermano, dice Dios que Él no da por inocente al culpable. Todo lo que tú y yo hagamos, hermano, delante de Dios de pecado, Dios lo va a visitar. Por ejemplo, si yo cometo adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, disensión, herejía, homicidio, borrachera, orgía, o siendo maldiciente, ratero, estafador, o avaro, homosexual, o bisexual, o prostituta, o lesbiano, marimacho, altivo, arrogante, soberbio, desleal, sin afecto natural, implacable, siendo chismoso, calumniador, criticón, murmurador, lleno de rencor, de resentimiento, de odio y de tantas cosas más, hermano, que menciona la palabra de Dios. Si yo practico todo eso, Dios va a visitar eso sobre mis generaciones, sobre mis hijos y los hijos de mis hijos, hasta tercera y cuarta generación. Y ese es un problema. Hoy en día cometemos pecado, hermano, como algo normal. Hace tiempo el Señor me decía, si ustedes amaran sus generaciones, ustedes no cometerían pecado. Porque al cometer pecado, yo te perdono tu pecado, pero no te voy a dar por inocente, yo voy a visitar tu pecado sobre tus hijos. En realidad, hermano, nos vale poco. Nosotros hemos maldecido nuestras generaciones. Y sabes que tú y yo no podemos esconder de la gente, hermano, pero no hay cosa creada que no se manifiesta ante sus ojos. De hecho, Dios, hermano, ya conoce toda la trayectoria de nuestra vida. Ya la conoce. Por eso, hermano, nosotros no sabemos las maldiciones que estamos heredando a nuestros hijos. No sabemos. Por eso, hermano, yo recuerdo que la palabra de Dios se enseña y dice que antes Satanás se manifestó a través de una serpiente, pero si tú ves en Apocalipsis, ahí habla de un dragón. Una serpiente no es nada ante un dragón. Y lo que te quiero decir yo, hermano, que nuestros antepasados cometieron ciertos errores, pero hoy se cometen horrores. ¿Por qué? Porque la maldad ha aumentado. Oye, yo recuerdo Acab, el papá de Acab era malo, pero Acab lo superó en lo malo. ¿Qué quiere decir, hermano? Estas generaciones son más terribles que las del pasado. Es algo tremendo. Yo quiero decirte, hermano, algo importante para que tú entiendas de acuerdo a lo que vamos a estar viendo en este versículo. Mire, ¿qué dice? Léeme otro título. Mire, dice: y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavado con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Hermano, hay que entender que quizás nosotros cuando fuimos a un hospital, ya sea el doctor, una doctora o una partera, ¿por qué no decirlo? Nos cortaron el cordón umbilical, ¿sí o no? Físicamente hablando. Antes, hermano, las parteras, no había, haciendo ranchos donde no había doctores, las parteras, hermano, llevaban a cabo el parto y le cortaban el cordón. Vamos a un hospital y ¿qué pasa? Ahí se nos corta el cordón, pero yo te voy a decir una cosa, físicamente hablando, pero nunca nos cortaron el cordón umbilical espiritual. ¿Sí me entienden?
Dime tú, ¿quién te cortó el cordón umbilical espiritual? Y ahorita le decía al hermano Ismael, desgraciadamente muchos de nosotros un día estuvimos bajo una autoridad y cometieron errores graves de pecado, de maldad, pues también nos maldicen. Podemos ver, hermano, cómo Dios visitó la maldad de David. David cometió adulterio. ¿Y qué sucedió? Dios envió un profeta porque David lo mantuvo en lo oculto, hermano, pero todo salió a luz. Quiero decirte, todo tiene que salir a luz. Todo. David lo cometió en lo oculto. Dice que un día andaban los ejércitos peleando, luchando, y David estaba de perezoso. Se levantó hasta tarde ese día. Y dice que cuando levantó, se asomó por la ventana. ¿Y a quién miró ahí, por ahí bañándose? A Betsabé, mujer de Urías, siervo de David, que andaba peleando allá. Y David la miró, hermano, y la codició, porque al mirar codicea. La codició en su corazón y la mandó traer. Y se metió con ella, y no solo se metió, hasta la embarazó. Yo creo que usted ya conocemos la historia. Hermano, él quiso, cuando vino Urías, quiso que se fuera Urías a su casa para meterse con la mujer, o sea, para que creyera Urías que era de él. Pero Urías, hermano, no quiso. Todo esto era un movimiento de Dios. Pero si Urías se hubiera ido, hubiera creído que el hijo que iba a tener Isabel, su esposa, era de él, pero no fue así. Pero un día Dios envió a un profeta llamado Natán, hermano, a declarar una parábola a David. Y David dijo algo importante, porque él era el rey, tenía la palabra en mano, ¿no? El poder de juzgar. Y dijo: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y no solo eso, sino de pagar 4 veces lo que hizo. Y al final, hermano, Natán, el profeta, le dijo: pues ese hombre eres tú. La oveja es Isabel, la mujer de Urías. Y total, hermano, tú y yo podemos ver el Salmo 51. Podemos ver cuando después, hermano, que David reconoció su pecado, cómo pidió perdón, se arrepintió. Pero podemos ver, hermano, que ya después de esto, cómo Natán se regresó y dijo: por lo tanto, dice Jehová, no morirás tú. Pero el hombre juzgó: el que tal hizo es digno de muerte. O sea, ¿qué pasó, hermano? Dios lo perdonó, Dios escuchó el clamor de David, y por lo tanto no morirás. Pero Dios visitó su pecado. ¿Qué pasó después como consecuencia, hermano? Podemos ver que Amnón fue y violó a su hermana Tamar. La violó. Y después podemos ver, hermano, que Absalón fue y violó a sus 10 mujeres de David públicamente ante los ojos de Israel. Absalón violó las 10 esposas de David. David lo hizo en oculto y Dios lo sacó. Y después, hermano, como venganza, porque también David mandó una carta a través de un general, un capitán, que le llevaron un general por allá, hermano, y pusieron a Urías lo más fuerte y lo mataron. Pero quiero decirte que el culpable de esa muerte también fue David. Por eso también, como consecuencia, hermano, del pecado del adulterio, Amnón viola a su media hermana, Absalón viola a las 10 mujeres como consecuencia. Pero después también vemos cómo Absalón mata a Amnón por haber violado a su hermana. Y al final, Joab, uno de ellos, hermano, mató a Absalón porque quedó atorado, no había muerto. Pero este hombre lo acabó de matar. Y al final murió el fruto del adulterio. Qué tremendo, ¿no? Dirás tú: no, pero una mentiría, poco Dios la va a visitar también, hermano. Acuérdate que Abraham mintió diciendo que Sara era su hermana, aunque en sí era su media hermana.
Al último el rey se iba a llegar a Sara, pero Dios le reveló: no te metas ahí porque esta mujer es casada. Y como consecuencia, hermano, ¿qué pasó? Dios visitó el pecado de mentira de Abraham sobre Isaac. También Isaac hizo lo mismo, no que Rebeca era su hermana y era su esposa. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Qué te quiere decir con eso? Yo creo que te hemos hablado una y otra vez acerca de estas cosas, hermano. Dios siempre visita. Y después podemos ver, hermano, cómo Abraham miente, su hijo miente, pero también vemos que el nieto miente. Ya cuando Jacob ya era viejo, hermano, Isaac era viejo, porque Isaac tuvo 2 hijos, ¿no? ¿Cómo se llamaban? ¿Quién más? Jacob. Esaú y Jacob. ¿Qué pasó? ¿Quién mintió ahí? Jacob mintió que él era que Esaú, cuando no era así. Vemos cómo la mentira una vez más se manifestó ahí. ¿Y qué hizo Isaac? Bendijo a Jacob pensando que era Esaú. ¿Y qué dice Dios? Dios visitará la maldad del padre sobre el hijo y el nieto, y así, hermano, se viene hasta tercera y cuarta generación. Una mentirita, hermano. El pecado, sea grande, sea chico, es pecado delante de Dios. Lo que tú y yo tenemos como algo insignificante para Dios es como algo grande. Pero una mentirita piadosa, hermano, es pecado. Y Dios lo visitó sobre el hijo, sobre el nieto, y yo te aseguro que también siguió visitando la tercera y cuarta generación. Y eran hombres de fe. David era hombre de fe y lo visitó de todos modos, porque David andaba conforme al corazón de Dios. Abraham era un hombre de fe que le creyó a Dios, aún así Dios no lo dio por inocente. Para que me digas tú: pero yo soy cristiano, y yo, Señor, acuérdate de mí, mira cómo he andado delante de ti, como lo dice Ezequiel. No, hermano, de todo modo, porque Dios no da por inocente al culpable, sea quien seas. ¿Quién tendría más fe de tú y Abraham? No, para que te des cuenta. Y aún así Dios visitó la maldad de Abraham, el pecado sobre los hijos y los nietos. David andaba conforme al corazón de Dios. Tú has andado conforme al corazón de Dios, y aún así, hasta el día de hoy, la espada de Dios no se ha apartado de la casa de David. Y sin duda, la espada, mi hermano, de Jehová no se apartará de tu casa. No sé si me entienden. Por eso, hermano, hoy lo que te quiero decir, que nuestros ancestros, ¿qué no cometerían? Tú y yo no sabemos, hermano, lo que tu abuelo, tu tatarabuelo, tu bisabuelo hicieron. Por eso el día de hoy tenemos conductas, hermano, erróneas. Si tú todavía estás cometiendo errores, hermano, quiere decir que hay algo que te está visitando, y se llaman demonios familiares, que nos están llevando, hermano, a violar los mandamientos, estatutos, decretos o preceptos de Dios. Y Dios no da por inocente al culpable. Hermano, esto es tremendo. Yo no sé si tú lo entiendas. Yo lo que te quiero decir, hermano, que para que Dios no visite con maldad a tus generaciones, tú necesitas, hermano, volverte a Dios. Volverte a Dios para que Dios rompa la maldición, hermano, y ya no arrastres tu maldición, sino arrastres bendición. ¿Por qué, hermano? Porque la maldad será visitada hasta la tercera y cuarta generación, pero si tú hiciste el bien, también la bendición será, hermano, trascendental. Yo puede dar maldición o puede dar bendición. ¿Qué quisieras heredar tú a tus generaciones subsiguientes? ¿Bendición o maldición? Pero tú, hermano, tú no puedes dar bendición hasta que no se rompa la maldición de tus antepasados. Hoy en día, hermano, ¿cuántas enfermedades no existen en tu vida, en tus generaciones? ¿Algún día te has puesto a pensar, te has puesto a descubrir qué enfermedades tenía tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo? ¿Qué enfermedades aquellas familias de parte de tu madre, de parte de tu padre?
¿Qué enfermedades estás enfrentando o vas a enfrentar o están recibiendo tus hijos? Hermano, yo realmente me admiro de todo esto. Hoy hay muchas enfermedades. De hecho, yo me admiro de que un día, hermano, llegaron por ahí y miraron a un ciego de nacimiento y los discípulos le dijeron a Jesús: ¿quién pecó de sus padres para que haya nacido ciego? Ahí era un caso excepcional de parte de Dios. Lo que le había pasado a este ciego, hermano, es porque Dios iba a glorificar para que la gente pudiera ver el poder de Dios manifestándose a través de ese ciego. Y es lo que pasó, como lo que pasó con Lázaro. Porque Jesús no vino, hermano, cuando Lázaro estaba enfermo. De hecho, su hermana le dijo: si hubiera venido, él no hubiera muerto. ¿Por qué Jesús no vino? Porque se reveló: no vayas, porque yo me voy a glorificar en la vida de este hombre, para que se den cuenta que tú eres la vida y la resurrección. Jesús, hermano, era un hombre de revelación. Jesús no era como tú y yo. Jesús era un ser sin pecado. Él podía percibir, hermano, él podía intuir correctamente, escuchar la voz del Padre correctamente. Él no tenía interferencia, él no tenía nada. Él escuchaba la voz libremente, él podía ver lo de Dios libremente, porque era sin pecado. Así fue Adán y Eva antes de pecar. Percibían, intuían correctamente lo del reino. Por eso, hermano, Jesús no fue con Lázaro. Es necesario que muera. Después de 4 días va Jesús ahí. Y hubo reclamo: Señor, si hubiera venido, mi hermano no hubiera muerto. ¿Y qué le dijo Jesús? Al que cree todo, ¿qué le dijo? Si crees, mirarás la gloria de Dios. Tu hermano resucitará. Yo sé, Señor, pero en el día postrero. No te he dicho que si crees, mirarás la gloria de Dios. En realidad Jesús dijo: yo soy la resurrección. Qué tremendo. ¿Qué tenía que? Porque Dios quería, hermano, que la gente se diera cuenta que Jesús era la vida. Por eso, hermano, en ese momento cuando llegaron, donde estaba Lázaro ahí enterrado, iba ahí en la cueva, ahí metido, hermano, Jesús dijo: quiten la piedra. Y dijo: no, Señor, porque ya tiene 4 días y de seguro ya apesta, ya hiede. No te he dicho que si crees, mirarás la gloria de Dios. Cuando quitaron la piedra, dijo: Lázaro, ven fuera. Hermano, un milagro extraordinario de la resurrección. Lázaro, después de estar yo engusanado ahí, yo estoy seguro, hermano, yo te lo aseguro, porque era una cueva, te aseguro que en el momento que movieron la piedra salió el olor. Los muertos a los cuantos días se vuelven putrefactos y se gusanan. A los 3 días ya eran 4. ¿Tú crees que no salió algún olor? Pero cuando escuchó la voz del Hijo de Dios, todo se reincorporó. Todo. Y eso era para que se glorificara a Dios. Por eso, hermano, lo que te quiero decir, cuando a aquel ciego de nacimiento le preguntaban: ¿quién pecó de sus padres? Lo que quiero llegar es a esto. ¿Por qué los discípulos le dijeron a Jesús: ¿quién pecó de sus padres? ¿Qué quiere decir? Nuestro pecado, hermano, arrastra enfermedades. Yo me he dado cuenta, hermano, de gente que tiene cáncer por no perdonar, diabetes por rencor, por resentimiento. Hay muchas enfermedades: esquizofrenia, Parkinson. Hermano, yo me doy cuenta cómo mi mamá arrastró varias cosas. Hasta tenía el Alzheimer también. Hoy vamos a romper todo eso, hermano, de lo mental, otras enfermedades, pero con sal. Ahorita te lo voy a enseñar, hermano, para que te des cuenta de eso. De hecho, un día, hermano, podemos ver cómo Josué maldijo las aguas de Jericó. ¿Y qué pasaba? Había enfermedades y muerte. Y vemos que más adelante, hermano, Eliseo declaró y declaró, pero aventó sal. ¿Y qué crees que pasó? Las aguas fueron sanadas. Ya no hubo más muerte ni más enfermedades. Mucha gente, hermano, cree: va a usar sal, es brujería. Hermano, es habla de la gente que no conoce de Dios. Hoy vamos a estar hablando de todo esto. Hoy
poniéndote sal en el ombligo, hermano, hoy va a ser roto el cordón umbilical espiritual. Y todas las enfermedades mentales, hermano, que tú traes. Pero si crees, si no crees, de nada sirve que te echen 1 kilo o un costal de sal en la cabeza. No, en serio, es por fe, hermano. ¿Sabías que todo lo que se hace es simbólico? Oye, ¿cómo es posible que yo un día escuchaba de un libro satánico de San Cipriano? Y en el libro de San Cipriano se te invita a que hagas ciertas cosas, que colmillos de víbora, y que aquí y allá, puras cosas simbólicas. Los brujos hacen puras cosas simbólicas, que pelos de rana, que acá, y que es el este, y que es el otro, y uñas de murciélago, y qué sé qué, y todo lo hacen, hermano, pero se hace un ritual tremendo y al final eso hace efecto. ¿Sí entiendes todo eso? ¿Cómo se hacen los hechizos, los conjuros, la brujería, los maleficios? ¿Cómo la gente sí cree en eso y no en lo de Dios? También lo de Dios es simbólico. ¿Qué simboliza el jugo de uva? ¿Qué simboliza, hermano, la hostia, el pan, la carne y la sangre de Jesús? ¿Sí me entienden? Hay muchas cosas que se hicieron en el pasado, pero la gente no cree. Y yo un día, les parece que hasta les di un mensaje que un día dijo Dios, porque Dios también a veces apega lo de la tierra. Y antes, hermano, ¿qué sucedía? Mataban un animal y lo partían a la mitad, y se pasaba la persona por el medio, caminando de entre la sangre, y decía: si yo hago una promesa y no cumplo, que me hagan lo que le hicieron a este animal. ¿Sí se acuerdan que le dimos ese mensaje? ¿Y qué pasó, hermano? Dios, ¿qué le dijo a Abraham? Abraham, parte ese animal por la mitad. ¿Y qué pasó? Ahí pasó el Señor por el medio, diciéndole: sabes que si no cumplo lo que te estoy diciendo, que me hagan lo que le pasó a este animal, por si no cumplo. Hermano, cosas simbólicas. Por eso hoy, hermano, si tú tienes fe y te pones la sal en el ombligo, vas a romper las maldiciones, las enfermedades, cánceres, todas esas cosas. Todas las enfermedades que vienes arrastrando, hermano, o lo que tú mismo le has echado a tu familia. Pero aquí vamos a hacer algo correcto. Imagínate creyendo, vas a agarrar sal y te la vas a poner en la cabeza, hermano, en la frente. Se va a romper el esquizofrenia, el Alzheimer, todas esas cosas, hermano, que produce. Porque Dios nos dio varias herramientas: la sangre, la palabra de Jesús, todo esto, nos dio muchas herramientas, Dios. Pero hoy se trata de sal. Qué maravilloso es esto. La sal sanó las aguas que estaban malditas por Josué, por medio de Eliseo. Dejó de haber enfermedades y dejó de haber muertes. Y aún muertes prematuras. ¿Cuánto viene arrojando muertes prematuras? O sea, que tengan los hijos antes de tiempo. Qué tremendo, ¿no? Todo esto. Y esto es bíblico, porque ¿qué dice la palabra, hermano, en Éxodo 34:7? Para que te des cuenta, hermano, que todo Dios lo va a visitar, que cometamos pecado delante de Él. No podemos esconder donde sea, pero delante de Él todo está desnudo. Dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta ante sus ojos. ¿Qué dice ahí? Que guarda misericordia millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta tercera y cuarta generación. Qué maravilloso es esto, ¿no? Por eso, hermano, yo no sé que tú estés cometiendo delante de Dios. ¿Por qué no prosperas? ¿Por qué siempre, hermano, vives a cuentagotas? ¿Por qué no hay abundancia de economía? Yo recuerdo a Ana Méndez que un día decía que le dijo a Dios, como que le reclamaba: Señor, ¿por qué tanta pobreza y miseria en mi vida? Y Dios le reveló a su abuelo que estaba cometiendo fraude. Hermano, yo te voy a decir una cosa: tú no has hecho nada de esas cosas. No has robado, no has hecho nada.
Simplemente al no diezmar delante de Dios, hermano, ¿qué está pasando? Tú eres un ladrón. Quizás no está robando al hombre, pero está robando a Dios, lo que le pertenece a Dios. Dios te da a ti 10 pesos, pero tú tienes que darle un peso a Él. Y Dios no necesita dinero, está probándote a ti. No, yo le doy a Dios mi diezmo. No, vale, ese es de Dios, eso no es tuyo. Tú puedes darle de lo que te sobra, de los 9, eso ya es tuyo. De ahí le puedes dar a Dios, pero a Dios le corresponde un peso de 10 pesos. Pero si escucha a la gente errónea, no es cierto, el diezmo ya no existe por los tiempos. Sigues haciendo caso y verás. Como eres tan tacaño y te duele dar, o si le creces mentiroso. Hermano, la palabra de Dios es inmutable, no cambia, no muda. Es la misma de ayer, hoy, por siempre y por los siglos de Dios. Ni un punto, ni una tilde, ni una coma, hermano, va a pasar. Hoy en día el hombre, hermano, que no entiende ni comprende, han tergiversado y pervertido la Sagrada Escritura. Es más, dicen que hoy no existen los milagros. ¿Cuánta doctrina nueva dice eso? Que ya, de hecho, las doctrinas son sensacionalistas. El testigo de Jehová no cree en los milagros. Los bautistas no creen en eso. Hermano, ¿qué tremendo es esto? Y yo me hago una pregunta. Y el día que están enfermos, entonces, ¿qué va a pasar? ¿En qué creerán? ¿Creen más en un medicamento que en el poder de Dios? Ellos no creen que Dios sana. Y entonces, hermanos, si se están muriendo, ¿qué? ¿Te das cuenta cómo el diablo es tremendo, hermano? Mucha gente ha muerto, hermano, por causa de las doctrinas. Es más, simplemente, hermano, dicen que Selena no hubiera muerto, hermano. Pero como Selena era hijo de un testigo de Jehová, no permitieron que le dieran transfusión de sangre. Si le hubieran dado transfusión de sangre, no hubiera muerto Selena. Y sabes que, oye, Jesús, hermano, donó su sangre por todos nosotros. Él dio su sangre, la derramó por nosotros. Porque yo no puedo dar de mi sangre a alguien para que siga viviendo. Qué cruel es el diablo, ¿no? Y la gente lo cree. Gente que se está muriendo, pues que se muera. Hay que darle los santos óleos, como es el católico, ¿no? ¿Qué le pasa, hermano? No es mentira eso. Dios es inmutable, no cambia, es el mismo de ayer, hoy, por siempre y por los siglos de los siglos. Dios sigue sanando hasta el día de hoy. De hecho, hermano, vienen milagros extraordinarios para estos tiempos. Vienen tremendas resurrecciones para estos tiempos. Pero la gente, hermano, cree más eso. Por eso cuando se hablan los diezmos, hermano, los ciegos y los tacaños son los primeros que pegan de gritos. Los ciegos, los tacaños, los mezquinos. No, en serio. Siempre, mira, un tacaño, hermano, un mezquino, siempre va a renegar cuando se hable de finanzas. Habla de dinero. Ahí está un demonio, ¿no? Llamado mamón. Lo que sí te digo, hermano, síguete robando lo que eres de Dios, pero tú vas a ver tus generaciones subsiguientes en graves problemas en las finanzas. Eso grábatelo. Dios no da por inocente culpa. Yo hace tiempo escuchaba, hermano, un testimonio acerca de sicarios. Matan, secuestran, le quitan el dinero a la gente, matan. Pero ellos no saben que con eso, hermano, están maldiciendo sus generaciones. De hecho, los políticos, hermano, que les gusta robar. Yo te voy a decir algo, hermano, si un político te regala dinero de lo robado, no lo agarres. No lo agarres. Aunque estés en necesidad, no lo agarres. Porque agarrar dinero, hermano, mal habido, tú te estás volviendo cómplice. Lo creas o no lo creas. Hermano, yo escuché un testimonio de todos los políticos, hermano, casi es difícil que crean en Dios.
Creyeron, sí, a la gente se burlaron de él, mostraron papeles que todo era legal y todo. ¿Por qué? Porque uno de ellos, hermano, por ejemplo, si compra 1 millón, él presenta uno de 10 millones, un recibo de 10 millones. A lo mejor al hombre lo engañas, como lo han hecho hasta el día de hoy, hermano. Nosotros conocimos uno en la prisión y nos dijo eso. Yo vendía ropa para básquetbol, fútbol, o sea, trajes de deportistas. Y venía un político y me decía, quiero 3 millones de trajes para básquetbol, fútbol, béisbol. Quiero 3 millones. Pero quiero que me hagas un recibo de 10 millones. Y te voy a dar 1 millón a ti. Yo te voy a comprar eso, vas a ganar ganancia de eso y te voy a regalar 1 millón, pero preséntame eso. Y él presenta eso y agarra 10 millones. Y al final solo gastó 4 y se quedó con 6. Y ellos a nosotros, hermanos, nos engañan, ¿no? Porque nosotros nos vamos a andar investigando los mexicanos, lo que hacen los políticos. Hermano, pero los testimonios de allá, dice la palabra, ¿no?, que Dios no da por inocente al culpable, y que va a visitar. A lo mejor ellos nos engañaron a nosotros, pero Dios no puede ser engañado, no puede ser burlado, hermano. Dios se da cuenta de todo esto. De hecho, hace días me dijo el Señor, mira, tú estás viendo lo que está diciendo López Obrador. Él está permitiendo que todos hagan lo que hagan, matan aquí y allá. Él no está haciendo nada, supuestamente a abrazos y no balazos. Pero todas las muertes que están pasando, y aún las de aquí en Durango, a lo mejor nadie hace nada. Pero yo digo, los gobernantes son los culpables de lo que está pasando. A ellos yo les voy a demandar las muertes. Imagínate, todos los gobernantes, a ellos se les va a demandar todo lo que están haciendo estos, porque a estos les vendieron la plaza. Estos matan porque son asesinos y están empoderados de demonios. ¿Sí estás entendiendo? Pero ¿quiénes son los culpables? Los que son las autoridades, porque ellos están permitiendo todo eso. Ellos se burlan de la gente, hermano, pero a Dios no se van a burlar de él. Digo, las muertes yo se las voy a demandar a ellos. Hermano, David solo le dijo a un capitán, ve, llévale esto al general allá, para que pongan a Urías. David nomás dijo eso, pero que lo mató fueron otros. Pero ¿a quién se le causó? ¿A quién se le echacó la muerte? A David. Yo no sé, hermano, pero todo lo que esté pasando, si alguien te regala de algo robado, hermano, no lo agarres, porque tú estás participando de eso. Lo creas o no lo creas. Por eso, hermano, si tú te das cuenta, los partidos políticos el día de hoy están más corrompidos que los de antes, porque espiritualmente se están heredando esas faltas. ¿Por qué el día de hoy se cometen errores más grandes, hermano, que los de nuestros ancestros? Porque la maldad se multiplica. Por eso Acab era más malo que su padre. ¿Qué termina? Yo no sé, hermano, pero ya es tiempo que le creas a Dios. Que le creas a Dios, hermano, porque ya un día le decía el Señor, mira, para que yo pueda romper las maldiciones de los ancestros de ustedes, tú tienes que pedir perdón por la iniquidad y el pecado de ellos. Y tienes que pedir perdón por tu iniquidad y por tu pecado. Pero de todos modos yo voy a visitar la maldad tuya sobre tus hijos. Dios perdonó a David, pero visitó la maldad de David sobre los hijos. Pero si mis hijos vienen a Cristo, hermano, Dios rompe la maldición que yo le eché a mis hijos. ¿Sí me estás entendiendo? Por eso dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Entonces, ¿qué dice Dios? Yo te prometo que si tú te arrepientes, tú vienes a mí, me pides perdón, yo rompo la maldición de tus ancestros que está sobre tu vida, y yo voy a traer a tus hijos y voy a romper la maldición que tú le echaste a tus hijos. Hermano, desgraciadamente nosotros hemos maldecido a nuestros hijos. Todo lo que tú hagas, hermano, mal, Dios lo va a visitar. Y no solo sobre tus hijos, los hijos de tus hijos, hasta tus nietos, hasta tus bisnietos, tú los estás maldiciendo. Es más, aunque no los tengas, con tu pecado ya los estás maldiciendo antes de tenerlos.
tú se los estás entregando. Es más, Adán y Eva tan y los tenían, hermano, y habían maldecido a toda la humanidad entera. ¿Te das cuenta cómo Dios visitó como consecuencia el pecado de ellos sobre todas las generaciones? Todavía no vienen generaciones ya están maldecidos, ya les está esperando la maldición. Hermano, yo no sé, pero Dios me hizo que entendiera esto. El día de hoy usted no ama a sus hijos. Dices amarlos, pero no los amas, porque con hechos tú lo niegas. Amar a mi hijo y mostrárselos es no pecar. Qué tremendo. Todo esto que te estoy hablando, hermanos, habríamos escuchado, pero hoy Dios, hermano, quiere romper con todo eso. De hecho, nosotros venimos arrastrando maldiciones, hermano. Venimos arrastrando maldiciones. Mire, yo voy a decir algo y no voy a decir nombres para que usted se encuentre. Un día rompimos maldiciones aquí, y una hermana que Dios le permitió que escuchara, escuchó una voz que le decía su nombre, y era su padre, y le decía el nombre de la persona. Su padre cometió adulterio, y ahora le estaba hablando a ella. ¿Por qué? Porque estaba reclamando espíritus familiares. Si mis ancestros eran adúlteros, también yo seré adúltero. ¿Qué pasa? Pero también después escuchó la voz de su mamá, y ella no creía que también su mamá había hecho lo mismo, engañar a su esposo. Y eso es, hermano. ¿Por qué? Porque son demonios familiares. Hermano, muchos de ustedes están cometiendo errores y a lo mejor no se dan cuenta de lo que están haciendo y son pecados delante de Dios, pero tú crees que no es pecado y estás pecando. Muchas veces cometemos pecado por ignorancia, porque no sabemos que no es pecado. Pero yo no sé, hermano, pero mi pregunta para ti, todo lo que digo, la pregunta que te voy a hacer, ¿qué tipo de pecado estás cometiendo? ¿Sabías tú, hermano, que es una maldición que le pasa de a tus hijos? Cada pecado que tú cometas, estás maldiciendo tus generaciones. A ti te vale. Tú te gozas al revolcarte. Tú te gozas al robar y disfrutas lo robado. Pero tú no te estás dando cuenta, hermano, del daño que estás ocasionando a tus hijos. Y al rato a tus nietos. Y al rato a tus bisnietos. Y al rato a tus tataranietos. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Y todo por qué? Porque por gozarte en un momento de tu estafa, de tu robo, de tu adulterio, de tu pecado, podrás engañar a Dios. Decía el salmista: y subo lo alto, ahí estás tú; si bajo el Seol, ahí estás tú. ¿A dónde podré huir de tu Santo Espíritu? No hay un lugar, hermano. Un día una persona le decía: ¿es malo fumar? No, no es malo fumar. Nada más fuma donde no te vea Dios. ¿Sí me está entendiendo? Hermano, yo no sé, pero ¿qué tipo de acciones pecaminosas tú estás realizando? Él te lo está diciendo, ¿no? Que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente el malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta tercera y cuarta generación. Hermano, ¿por qué heredar maldición y por qué mejor no bendición? ¿Sí? ¿Sabes qué me decía el Señor? Le enseña al pueblo a heredar bendición, y la bendición los visitará hasta la cuarta generación. ¿No sería más maravilloso, hermano, bendecir nuestras generaciones? Y la bendición, hermano, hasta cuarta generación los va a alcanzar. Ah, no, pura maldición. Qué tremendo, ¿no? Pero ahora te voy a decir algo, hermano. También vamos a ver puntos.
Un ejemplo. Supongamos esa bocina y aquella otra. Entonces, la esposa y aquel esposo, porque a veces se siente mal la gente. Supongamos que este cabezón engañó a su mujer. Y como esta es tan rencorosa y tan sentida, no, hombre, lo enjuicia y casi lo manda al infierno. Y el Señor me dijo eso. Tú haces eso, pero tú no te das cuenta por qué aquel hizo eso. ¿Por qué no trasciendes? ¿Por qué no te das cuenta el por qué lo está haciendo? ¿Sabes por qué lo está haciendo él? Porque un espíritu familiar lo está visitando generaciones pasadas. Para que mejor diga, eres una víctima de los ancestros. Nadie te dio a ti, hermano, el espíritu de juez. ¿Por qué roba? ¿Por qué estafa? No lo condenamos al que roba, al que estafa. Ahora te lo voy a cambiar los papeles, porque ahorita estamos viendo, ya ver por tu culpa. No. Vamos a ver que también es una víctima el que roba, el que estafa. ¿Por qué? Porque lo están visitando espíritus familiares. Claro, hermano, que está mal lo que están haciendo. No le vamos a aplaudir. Bravo, bravo. Lo que hiciste es bravo. Ahora por tu culpa esto y esto me está pasando como consecuencia. Estoy perdiendo por tu culpa. Claro que duele, hermano, pero hay que saber por qué lo está haciendo. ¿Verdad que no miramos eso? ¿Verdad que miramos no la condenación? ¿Por qué enfermedades? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué actitudes? ¿Por qué esto, hermano? Hay un trasfondo. Mientras sea un pera o manzana ya te perjudicó de todos modos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Meterlo en la cárcel? Esa no es la solución. La solución, hermano, es ayudarlo a romper con todo eso para que ya no siga cometiendo ese error. Y hoy, hermano, Dios va a hacer eso. Por eso, hermano, Pablo decía, hay algo dentro de mí que me hace sentirme miserable, pero gracias doy al Eterno por Cristo Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque Cristo aquí vino a tomar nuestras maldiciones y convertirse en un maldito por causa nuestra, para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. No dice la palabra, sea maldito todo el que sea colgado en un madero. ¿Por qué Jesús, hermano, fue colgado en un madero? ¿Por qué fue crucificado? Él tomó tu pecado, tomó el mío, tomó nuestras iniquidades, tomó nuestra maldición y las clavó en una cruz, para que tú y yo, hermano, pudiéramos ser ¿qué? Bendecidos. ¿Sí me está entendiendo? Por eso, hermano, es una bendición el regalo de Dios para la humanidad, que es Cristo Jesús. A través de Él, hermano, los enfermos sanan. A través de Jesús nos es perdonado todo. A través de Él, hermano, fueron rotas las maldiciones de nuestros ancestros para mí y también para mis hijos. Le han rotas mis maldiciones que yo les lancé a Él. Qué tremendo. Híjole. Por eso, hermano, yo no sé, ¿qué estás haciendo? No, pues no hay problema, yo no tengo hijos, hermano, tú ya los estás maldiciendo. ¿Qué dice la Biblia en Eclesiastés 4:1? Fíjate, Adán, hermano, maldijo todo antes de tenerlos. Y mira lo que dice aquí, Eclesiastés 4:1. Dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consuelo. ¿Qué quiere decir, hermano? Yo con mi pecado antes de tener hijos,
ya se los estoy entregando al diablo con mi pecado, con mi maldad. ¿Por qué? Porque Dios va a visitar mi pecado, mi maldad sobre mis generaciones. Qué tremendo. Un día me hizo Dios entender esto. ¿Quieres saber el pecado oculto de la gente? Ve a sus hijos. Ve a sus hijos. Simplemente quieres ver las maldiciones que hay en la otra familia, ve las enfermedades, ve los actos, ve todo lo que está haciendo la familia. Ahí todo está saliendo a luz, hermano. Todo está saliendo a luz. Hermano, aquí le voy a dejar, yo voy a seguir hablando de esto, pero yo antes de todo esto, quiero que vayas a Gálatas 13 para que te des cuenta, hermano, cómo Dios nos dio la bendición que es Jesús. Que dice ahí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Y a quién colgaron? ¿A quién crucificaron en un madero? Él tomó nuestra maldición. Pero hoy, hermano, yo quiero que tú entiendas esto, que yo quiero que tú lo veas. Vaya ahí a la palabra de Dios, lo que es Josué 6:26. ¿Qué dice ahí? Léalo, ¿qué dice? A ver, todos a una voz, parece que no almorzaron. ¿Qué dice? En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó sobre su primogénito. Eché los cimientos de ella y sobre su hijo menor. ¿Qué dice? Hermano, si tú lees bien claramente esta cosa, él maldijo. Pero ahora lo que quiero es que vaya a 2 de Reyes 2, 18, 22. Y aquí, hermano, Eliseo rompió, hermano, todo esto. ¿Qué dice ahí? Y cuando volvieron Eliseo, que había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no dije yo que no fueseis? Miren, aquí adelante. ¿Qué dice? Dice sal, ¿no? Ahí dice, y luego si te das cuenta, y luego ¿qué dice? Hermano, te voy a decir una cosa. ¿Cuántas partes de agua hay en tu vida? ¿Sabías que eres más agua que tierra? Eres 3 veces agua. Por eso, hermano, que así unos son un gran lago. Yo me considero un buen lago. Pero otro, mi hermano, es un charquito. ¿Sí me entienden? Pero ¿sabe qué? Estas aguas están mal. Hoy hay que echar sangre para que las aguas de tu vida, hermano, sanen y no haya más enfermedad y muerte. No sé si lo estés entendiendo, hermano, pero esta es una tremenda realidad de lo que dice la palabra de Dios. Mire.